El Ecuador es un país de jóvenes, pero con oportunidades laborales aún limitadas. 4 de cada 10 personas menores de 24 años no consiguen trabajo. ¿El emprendimiento es la mejor receta contra el desempleo? El desempleo es, después de la inseguridad, la mayor preocupación de los ecuatorianos, en un país donde aún no es claro el rumbo que tomará la economía. Y esta preocupación se siente con fuerza en los sectores más jóvenes, donde el 38,9% de quienes tienen entre 15 y 24 años está desempleado. ¿Son las condiciones macroeconómicas las que limitan las opciones laborales? ¿Qué responsabilidad tienen el gobierno, los empresarios y la universidad frente a estos indicadores? ¿O es que la innovación y la tecnología están cambiando el concepto del empleo? De estos temas vamos a hablar cuando empiece Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Mario Maldonado, director del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, SECAP, ex candidato a la Asamblea Nacional. Michelle Arévalo Carpenter, cofundadora de Impacto, un laboratorio de innovación y miembro del Consejo del Futuro de los Derechos Humanos del Foro Económico Mundial. También están con nosotros Enver Aguirre, presidente de Juventud Revolucionaria del Ecuador, que es parte del Frente Popular, y Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de las Américas, analista económico y articulista de Diario El Comercio. Gracias por estar en Políticamente Correcto. En este domingo de feriado, a propósito del Día Internacional del Trabajo, queremos hablar de los desafíos que tiene el Ecuador en materia de empleo, sobre todo en las capas más jóvenes de la población. Claudia, ¿cuál es la realidad del empleo en el Ecuador? Según la encuesta de empleo 2018, la población económicamente activa es de 8,2 millones de habitantes. De ellas, solo 3,4 millones tienen un empleo adecuado, es decir, que trabajan sobre las 40 horas por semana y ganan más del salario mínimo. 2,1 millones tienen otra forma de empleo, con menos horas por semana y menor remuneración. 1,5 millones están en el subempleo y 800,000 tienen un trabajo no remunerado. Y casi 400,000 personas de la APA están desempleadas. Con estas cifras podemos concluir que 6 de cada 10 ecuatorianos de la población económicamente activa trabaja en la informalidad o no tiene trabajo. A partir de estas cifras, ¿podemos establecer cuál es la realidad del empleo para los jóvenes? Si en Ecuador hay 3.090.000 habitantes de entre 20 y 30 años, podemos asegurar que este rango de edad equivale al 37% de la APA, es decir, de cada 100 empleados adecuados, 37 estarían en manos de estos jóvenes. Pero también algo más de 500,000 estaría en el subempleo y casi 150,000 jóvenes de entre 20 y 30 años estarían desempleados. ¿Esas cifras del empleo en los jóvenes son buenas o malas? Son alarmantes, Carlos. Un reciente sondeo de la consultora ADECO, basada en las mismas cifras del INEC, sostiene que el 70% de los jóvenes de entre 18 y 27 años en el Ecuador que necesita trabajar no encuentra empleo. Entonces, ¿por qué el Ecuador tiene estas cifras? Bien, gracias Claudia. Empezamos. Michelle Arévalo Carpenter, ¿cuál es la lectura? ¿Por qué Ecuador tiene esas cifras tan bajas de empleo juvenil? Buena pregunta. A mí me parece que desde la perspectiva de lo que nosotros trabajamos, que es el emprendimiento joven, hay que pensar un poquito diferente acerca del desempleo. Si bien existen muchos jóvenes que dicen, bueno, estoy buscando empleo, no lo encuentro, hay muchos que también dicen, estoy buscando empleo que me gusta y no lo encuentro. Estamos hablando de una generación de los famosos millennials, esta gente que tiene completamente un sistema completamente distinto de valores. Y entre esos valores está el encontrar empleos que tal vez no se alinean a tu propósito. Michelle, y no millennials quieres. no tienen necesidades económicas, no tienen que salir a buscar un trabajo para ayudar a sus hogares, como que sería ese el perfil de la mayoría de jóvenes de las familias ecuatorianas. Sí, no, estamos encontrando que ya no, o sea, escoger tu empleo y decidir a qué te quieres dedicar 8 más horas al día, ya no es solamente un tema de privilegio, de si es que tú quieres o no. Hay muchísimos jóvenes que podrían tener todas esas oportunidades y deciden no emplearse y decidir emprender, por ejemplo. Estamos en el país latinoamericano con el mayor índice, digamos, de aptitud emprendedora.
uno de cada 3 ecuatorianos busca emprender. Y si sobre eso tú le echas una capa de, bueno, pues una población joven bastante alta, pues tal vez estamos viéndola de diferente manera. ¿No te espantan tanto estas cifras a ti? Me espantan, sí, obviamente, pero creo que también hay que verlo del otro lado, ¿no? Estamos generando empleos que también son dignos y útiles también para la población joven que estamos apuntando. Enver Aguirre, ¿ese es un problema, el del empleo en la juventud? Por supuesto que sí. El 30% de la población ecuatoriana somos jóvenes, pero de ese 30%, hablamos de cerca de 3 millones, un poquito más, 2 millones no tenemos empleo. ¿Qué ha ocurrido alrededor de esto? No ha habido una política pública de los diferentes gobiernos, incluido el que nos gobernó una década pasada, digamos la década pasada, respecto al empleo juvenil. ¿Qué pasó? Rafael Correa prometió 25.000 empleos por año para la juventud, pero su programa estrella, el primer empleo para la juventud, que está consagrado como un derecho constitucional para nosotros, apenas creó durante 10 años 18.000 empleos. Es decir, más del 80% de la propuesta de Rafael Correa no la cumplió. Primer elemento. Segundo elemento, hoy tenemos un nuevo gobierno que ha planteado la creación de 250.000 empleos por años, es decir, 1 millón de empleos durante los 4, y todavía no hay esa cifra, y tampoco hay empleo juvenil. Por ende, no hay política pública, pero esa política pública además... Pero Michelle hace un momento decía que también hay un factor de emprendimiento, de mirar la realidad económica y de la concepción del empleo de otra forma desde los jóvenes. ¿Eso es así o hay jóvenes que necesitan un empleo a como de lugar para sostener a sus familias? Ubiquemos dónde se encuentran los jóvenes. 2 millones de jóvenes se encuentran alrededor del sistema educativo en especial. De esos jóvenes, 1 millón se encuentran en el sector educativo, otros 2 millones no están en el sistema educativo. En esa medida, por ejemplo, los estudiantes universitarios no hay acceso al empleo. Ellos desarrollan prácticas preprofesionales, que es una actividad laboral, no tienen remuneración por este ejercicio. Los estudiantes secundarios desarrollan prácticas estudiantiles en empresas privadas, tampoco tienen remuneración por este ejercicio. Salen del colegio y de la universidad y les piden experiencia laboral, entonces no la encuentran. Vicente Albornoz, con estas dos visiones, ¿podemos tener un primer diagnóstico? A ver, yo creo que no tenemos claro el inmenso reto que estamos enfrentando el Ecuador hoy día, porque nunca en la historia del Ecuador nacieron tantos niños como en el año 2000. Y eso es un dato importantísimo porque es un dato demográfico central. Hoy hay más jóvenes que nunca. Es interesante porque antes del 2000 nacieron menos niños y después del 2000 nacieron menos niños. Nunca han nacido tantos niños como en el año 2000. Y eso significa que entre hoy, 2018, en los próximos 2 o 3 años van a entrar al mercado laboral más gente que nunca en la historia del Ecuador. Eso significa que el país tiene, por un lado, un reto, una oportunidad, pero también tiene un espacio para surgir y un espacio para desperdiciar esa oportunidad. Porque estamos entrando... ¿Es el escenario que está más factible o no? Desgraciadamente creo que sí, pero por varias razones, pero es el momento en que estamos entrando en lo que se llama un bono demográfico. Un bono demográfico es cuando entran mucha gente joven al mercado laboral y todavía hay pocos viejos. Entonces, hay pocos viejos, hay pocos niños y mucha gente en el mercado laboral. Es el momento en que un país puede crecer porque tiene un enorme recurso humano, si es que lo sabe aprovechar. ¿Pero y por qué entonces por ese lado tenemos muy pocas certezas de cómo aprovechar eso? Países como la China, justamente la expansión de la China de los últimos 20 años, de los últimos 30 años, está conectado con el bono laboral que arrancó hace 25 o 30 años. Fíjense que la China, los últimos 3 años, se ha reducido su población económicamente activa, pero los anteriores 30 estuvo creciendo de una manera impresionante y lo supo aprovechar. Gran parte del boom de crecimiento de Europa después de la Segunda Guerra Mundial se da porque aprovecharon correctamente un bono demográfico, pero eso es un reto. O sea, el bono demográfico se entiende solo como población, como o sea, llegó un montón de gente. Es una oportunidad. Llega un montón de gente al mercado laboral. Pero sin políticas públicas. Pero a ver, las políticas públicas son bastante secundarias. Hay que entender que el empleo realmente se crea en el sector privado. Y lo que tienen que hacer las políticas públicas es dejar que el sector privado tranquilamente cree empleo. Pero hoy tenemos esa oportunidad y tenemos que aprovecharla bien, creando empleos. Y además ahorrando, porque algún rato, como le está pasando hoy a Europa o como le va a pasar en 20 años a la China, esa gente que está entrando hoy al mercado laboral se van a jubilar y va a haber que pagar unas jubilaciones importantísimas. Y de eso vamos a hablar luego. Todo eso se junta, el bono demográfico, el reto de la generación que nació en el año 2000 es clave para el país. Perfecto. Mario Maldonado, ¿y el gobierno no tiene claro cómo enfrentar o cómo aprovechar ese bono laboral del que habla Vicente
Algunos... Bueno, es importante entender que el tema del desempleo es un tema que se lo debe manejar de manera integral. No depende solamente de lo que haga la función pública o el Estado, depende también de lo que haga la parte privada y de lo que hagan las personas que están en el desempleo. País, la política laboral, la política productiva, etcétera, la marcó el Estado. Justamente, y ese fue un error. Y ese fue un error, y hemos sido muy claros en ese sentido de que no solamente se puede endilgar esa responsabilidad a la parte pública, a la función pública. La parte privada también tiene una responsabilidad. ¿Qué está haciendo actualmente con una propuesta que nos parece bastante valiosa el actual presidente de la República, que le ha direccionado desde el Ministerio de Trabajo, decirle a la empresa privada: voy a costear el trabajo de 60,000 jóvenes de quienes estamos hablando justamente en este momento durante 6 meses, incluso el aporte patronal, pero de ahí en adelante yo me retiro como Estado y ustedes contraten a esta masa juvenil para que puedan ser parte de la productividad de sus empresas. Ya está haciendo su parte el gobierno y el sector público, pero por eso te decía Carlos y acá los compañeros panelistas, es un tema que se lo debe entender de manera integral. La función o la parte privada, ¿cómo se maneja en ese tema? Obviamente que haya un desempleado es preocupante. Tu pregunta al inicio justamente iba hacia ese tema, y de cada 10 desempleados, 4 son de los jóvenes que estamos hablando en este momento. Pero voy a lo que dije desde el inicio. No estemos solamente esperanzados en la parte pública, tampoco en la parte privada. Me gusta mucho lo que dice Michelle y sé que lo vamos a hablar más adelante. Si no tengo empleo y en la parte pública no consigo un espacio, en la parte privada tampoco, emprender es una de las soluciones, pero sé que lo vamos a hablar más adelante. Vicente, antes de irnos a corte nada más, ¿cómo entender estos retos que se plantea el gobierno hasta el momento para ayudar a impulsar el empleo? Es decir, ¿son suficientes o lo que hay que cambiar es una concepción total de cómo apoyar ese empleo? Para irnos a corte. A ver, el empleo, el gobierno no crea empleos. El gobierno en realidad destruye empleos. Sí, puede contratar empleados públicos, pero al final, si es que el gobierno se pone a contratar gente, como lo hizo el gobierno anterior, sin límite, al final acaba quitándole recursos al sector privado, que es el que usa de manera más eficiente esos recursos y que crearía más empleo. El empleo realmente se crea en el sector privado. Lo que tiene que hacer el gobierno es dejarle en paz al sector privado para que cree empleo y darle el marco necesario para hacerlo. Pero si tenemos un código laboral que desincentiva la contratación de empleados, porque complica... Porque los jóvenes sí podrían tener una mayor flexibilidad. Yo creo que todos deberíamos tener más flexibilidad laboral, pero el hecho es que ¿qué empresa va a contratar a una persona si no está 100% segura que le va a necesitar? Porque a los 3 meses ese contrato laboral se vuelve indefinido. Ok, nos vamos a un primer corte comercial, seguimos en el debate en Políticamente Correcto. ¿Cuáles son las alternativas laborales que ahora tienen los jóvenes? Lo analizaremos después del corte. No se desconecte. Héctor Velasco, presidente de la Asociación de Emprendedores del Ecuador, nos habla sobre el empleo juvenil y los emprendimientos como una importante actividad laboral. ¿Por qué los jóvenes en Ecuador no consiguen trabajo? Hay 2 factores primordiales. Primero, la falta de planificación, ¿sí?, dentro de la selección de carreras que ya están copadas por muchos profesionales. Y segundo, la falta de enseñanza dentro de la malla curricular del tema de emprendimiento. ¿El emprendimiento es una alternativa laboral? A ver, nosotros los catalogamos a los emprendedores, a todas las personas que tienen, como les decía, posibilidad de hacer una transformación de los medios productivos y tener como fin un proyecto económico. Dentro de ellos están todas las personas que se consideran desempleados, todas las personas que tienen subempleo, y dentro de los empleados también están los trabajadores informales. Entonces, básicamente diría yo que podríamos llegar a 4 millones de emprendedores. ¿Los empresarios se han adaptado a las nuevas formas de trabajo? Hay muchos emprendedores y empresarios del mundo que han aplicado con bastante éxito esta teoría. Hay empresarios que no necesariamente piden esas 8 horas de trabajo, sino que se cumplen los objetivos semanales, mensuales, y que esos objetivos mensuales contribuyan al objetivo general, que es, digamos, cumplir con las metas anuales de la empresa. ¿Los jóvenes ya no encajan en el concepto del empleo tradicional? Porque si encontramos que esta gente no se adapta, digamos, a lo tradicional de trabajo de 8 horas, y según las estadísticas que se analizan aquí en el Ecuador, ellos contribuyen en mucho sentido al emprendimiento. Es decir, es gente que nada más por ejemplificar, se graduó de la universidad, tiene su profesión, no tiene esa mentalidad de obtener un empleo tradicional, se junta con otra persona que tenga esas mismas características y montan, por ejemplo, una consultoría. Lo veo positivo de que esta gente no tenga un lazo tan fuerte con lo tradicional
y un poco tenga ideas disruptivas, digamos nada más que para hacer una comparación. Antes utilizábamos el texto en los celulares, el SMS, el WhatsApp lo destronó y el WhatsApp es un invento que está hecho por gente joven. ¿Cómo deben responder las empresas? Y nosotros como empresarios debemos de entender esa realidad y más bien nosotros adaptarnos a ellos. Bien, Mario Maldonado, y supongo que desde el SECAP habrá la necesidad de reinventarse esta condición, esta posibilidad de capacitar a los técnicos, a los profesionales y de entender estas nuevas dinámicas. ¿Cómo ver eso? Justamente, Carlos, y comentar algo que veíamos en el video, qué importante lo que mencionaba quien hablaba al final. Tenemos que ver cómo responder como empresas. Eso es importante porque no solamente se necesitan grandes políticas públicas. Nosotros sabemos que cogemos un medio de comunicación impreso para buscar empleo y dice persona joven con mínimo 4 años de experiencia, tercero o cuarto nivel. Es casi inentendible que se pueda cumplir esas condiciones y ese es el principal problema con el que se encuentran. Muy brevemente ese tema, Carlos, porque me parece importante. Durante 10 años al interior el joven tiene que profesionalizarse y tener 3, 4 títulos para poder ser al interior profesional. de los departamentos de talento humano, las empresas públicas o privadas, sin necesidad de una norma que la lance el Estado, por ejemplo, pueden sopesar ese tema de si una persona no tiene todavía 4 años de experiencia, pueden medir su aptitud para el cargo para el que está aplicando y emplean a esa persona joven. Es que desde ahí inicia el problema. Siempre estamos pensando que se necesitan de grandes políticas públicas, pero hay soluciones que se pueden dar a la interna. Pero más allá, de acuerdo a tu pregunta, desde el SECAP, lo que nosotros estamos haciendo desde esta nueva administración es el capacitar justamente, no solamente en un oficio, sino para generar y educar emprendedores, que ese es el tema. Si decimos que de cada 10 desempleados, 4 son personas jóvenes, no encuentran trabajo ni en la parte pública ni en la parte privada, el microemprendimiento es la solución. Y eso es lo que hacemos, y te lo explico muy brevemente. Sí, si hay una persona que tiene que capacitarse en el tema de belleza, por ejemplo, porque el tema no solamente va para las personas que tienen tercero o cuarto nivel. Hay jóvenes desempleados que son bachilleres o que alcanzan máximo la educación técnica y tecnológica. Ahí está el problema más grave. Y eso es en donde el SECAP puede incidir. ¿Qué hacemos nosotros? No solamente capacitamos a esa mujer desempleada, a esa joven desempleada en belleza, sino lo que hacemos es además darle una capacitación que se llama emprendedor de pequeños negocios. Tenemos conversaciones con la banca pública y privada porque, bueno, me capacita el SECAP en belleza, me ha dicho cómo emprender el negocio, he presentado mi proyecto, pero no tengo el dinero. Y hay recursos en la banca pública y privada que pueden ser entregados. Bien. Ahí termina nuestro trabajo y ese es el aporte. Perfecto. Vicente Albornoz, estamos en un punto de inflexión en este momento. El empleo, como pensamos ahora, ya no funciona más. Yo en eso soy muy crítico. Es muy fácil creer que uno está en un mundo diferente al del pasado, pero eso lo han creído todas las generaciones anteriores a nosotros. Entonces yo no creo que haya... Sí, hay cambios tecnológicos, pero los hubo en el pasado y antes de eso también los hubo y antes de eso también los hubo. Es decir, estamos viviendo un mundo que en cambio constante. Yo no creo que hoy vivamos un cambio especialmente diferente a los enormes pero, Vicente, cambios que se vivimos supone que, por pasado. ejemplo, con la tecnología y la comunicación, se dice que muchos de los empleos del futuro ni siquiera están inventados ahora. Ok, pero es lo mismo se dijo el rato que se inventaron las máquinas, el rato que se inventaron los teléfonos, el rato que se inventó el ferrocarril. Es decir, cuando se puso el ferrocarril en el Ecuador se dijo que pobrecitos todos los arrieros iban a perder su empleo. Sí, bueno, pues es un cambio tecnológico que no para y creo que es importante no sentirse... Agobiado. No, más que agobiado, no sentirse únicos. O sea, este periodo no es único, es uno más de un cambio largo. Un tema digamos, de velocidad, porque si bien han habido cambios en cada revolución industrial, hay cambios, las cosas cambian y bueno, pues la humanidad y la sociedad tiene que adaptarse. Pero es el tema de la velocidad a la cual está sucediendo el cambio. Y en eso sí, yo sí quisiera tomar en cuenta que, claro, en Ecuador no somos únicos de ninguna manera, somos parte de un contexto global. Y en el contexto global ya se sabe que la tendencia del trabajo va a la informalización. Entonces, si nosotros estamos viendo a las estadísticas del empleo informal como estadísticas malas y pésimas, es porque también tenemos una concepción completamente distinta de lo que debería ser el empleo. ¿Qué es el empleo para un ser humano? Es lo que te da dignidad y lo que te da una manera, pues, de generar ingresos para, pues, poder sobrevivir. Pero más allá de eso, creo que hay también una ligera evolución en cuanto a cómo piensan los jóvenes en cuanto a su empleo. Y ahí hay que también tomar en cuenta, a mí me gusta hablar de oportunidades. Aquí el reto es el del sector público, al cual no pertenezco en este momento, pero pónganse a ver la oportunidad que está generando
la uberización de la economía, ¿no? Entonces tenemos esta economía de los microtrabajos en la cual cualquier persona, sin importar, digamos, el nivel de capacitación que tiene, puede generar ingresos casi inmediatamente a una velocidad que nunca se ha visto. Sí, de acuerdo, pero lo que dices tú es interesante. Tenemos Uber y tenemos Cabify, pero tenemos un gobierno que les prohíbe funcionar. ¿Ya? Y tenemos toda una estructura que complica el asunto. Reto es del sector público. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo dejamos que esa gente dé un servicio que necesitamos? Porque necesitamos mejorar el transporte. Descompliquemos, destrabemos la economía, dejemos que Uber surja. ¿Y cómo destrabar la economía, Enver Aguirre, cuando hay entidades como el sindicalismo que todavía se mantiene fijas en unas ideas que son del siglo pasado y que podrían también frenar la posibilidad de que desde el sector público y el privado mejore y se flexibilice la idea laboral? Las ideas de los derechos, tal como planteaba Vicente, se remontan o digamos se rigen en relación a los cambios que tiene la sociedad. Es decir, uno no puede por el desarrollo de la sociedad negar derechos. Los derechos deben ser respetados. ¿Cuáles son esos derechos? Debe haber, por ejemplo, una vida digna, debe haber un salario, debe haber una estabilidad y podemos discutirlas en condiciones. Mis compañeros han referido el tema del emprendimiento, pero aquí necesitamos una regla que es lo que plantea, lo que debería hacer el Estado. 3 de cada 10 emprendimientos son los únicos que tienen éxito, pero solamente uno de ellos tuvo éxito en su primer intento. 2 de cada 3 emprendimientos fracasaron previamente. Sobre eso, ¿qué proponemos nosotros los jóvenes? Que exista un fondo estatal para promover el emprendimiento, de tal manera que los emprendedores, los jóvenes, los trabajadores de este país puedan ser apoyados por el Estado. ¿Cómo logramos con el 1% ¿cómo logramos del el PIB? apoyo del Estado, Enver, cuando sectores de izquierda, a los que tú perteneces, por ejemplo, insisten en la necesidad de no flexibilización laboral como una política de modernización del trabajo? Ustedes han sido muy críticos en eso y han mantenido que prácticamente las empresas y el Estado tienen que, como decía Vicente, tener contratos fijos de por vida para poder dar esa concepción de estabilidad, que yo no sé si sea la adecuada en estos momentos. Por ejemplo, respecto al momento actual, a la propuesta que ha planteado en relación al plan económico el gobierno de Lenín Moreno, él ha planteado nuevas formas de contratación. Nosotros no estamos opuestos, queremos discutir la propuesta. Queremos que nos digan cuáles son las nuevas formas de contratación, porque para el pueblo ecuatoriano en este momento lo fundamental es el empleo, pero ese empleo debe respetarse sus derechos y sus garantías. Discutamos salario, discutamos estabilidad. Por supuesto, en función de eso necesitamos recoger un problema fundamental. El Ecuador, decía Vicente, tiene un bono demográfico, pero en esa medida tiene un aparato productivo pequeño. Bien. Si no agrandamos el aparato productivo... Me voy a un corte comercial, seguimos el debate. Recuerde que puede seguir este debate en vivo en la cuenta oficial de Ecuavisa en Facebook y también nos puede seguir en Twitter en @políticacorrecta. Regresamos con más de este debate. Seguimos en Políticamente Correcto. Enver Aguirre, ¿cuáles son esas propuestas de empleo juvenil que ustedes mantienen como Juventud Revolucionaria y como Frente Popular que me parecen interesantes en una conversación previa que tuvimos? Nosotros planteamos 3 elementos concretos. El primero, que pueda existir un empleo para los 100.000 jóvenes que se gradúan año a año a través de prácticas preprofesionales. Los jóvenes, para acceder a un trabajo, les piden experiencia laboral, desarrollan prácticas estudiantiles junto con las empresas, que se emita un certificado y que se les reconozca el estipendio. Algo de eso está haciendo el Ministerio de Trabajo, ¿no? Tiene previsto, pero todavía no le realiza. ¿Qué significa el estipendio? Gastos de movilización y de alimentación para los jóvenes secundarios. Para los universitarios desarrollan prácticas preprofesionales. Salario básico para quienes están en los últimos 2 semestres y de tal manera que las empresas privadas tengan exenciones tributarias para dinamizar el aparato productivo. Un tercer elemento, un emprendimiento nacional en acción entre jóvenes, universidades, colegios, quienes se encuentran desempleados y además, obviamente, el Estado. Construir una empresa nacional de reciclaje. El Ecuador no tiene una industria de reciclaje. Toda la basura, los desechos residuales, los enviamos a Costa Rica y Colombia. En esa medida nosotros proponemos que desde ahí podemos crear 100.000 empleos, utilizando las redes de los colegios, de las universidades, empleando a quienes se encuentran desocupados en este momento, pero con una inversión estatal. Con una inversión estatal. Ahí hay un tema fundamental. Necesitamos dinamizar el aparato productivo para generar empleo. Si tenemos un aparato productivo muy pequeño, no vamos a generar masivas fuentes de trabajo. Michelle Arévalo, ¿la innovación necesita del apoyo estatal o no necesita del apoyo estatal? Creo que necesita, yo estoy un poquito en la mitad en esto, porque obviamente necesita que el Estado haga lo que le compete primero. Entonces, si a mí me vienen a preguntar, y me preguntan mucho, es como, ¿cómo hacemos para ayudarles? Digo, primero,
En mi caso, por ejemplo, nosotros tenemos espacios de coworking, es una empresa privada que ofrece estas soluciones para los emprendedores. No me hagan la competencia desleal. No abran otros espacios de coworking subsidiados por mis propios impuestos. Ya hay una industria de espacios de coworking para que dé servicios a los emprendedores. Ya existen incubadoras en el sector privado que se están llevando también por la opción de éxito. ¿Qué quiero? ¿Qué me encantaría que haga el Estado? Que cuando los chicos que están emprendiendo tienen su computadora, que es todo su capital más importante para la innovación, una computadora no les roben afuera. O sea, que haya seguridad. Que no les roben la computadora, que digamos que el costo, por ejemplo, de conectividad, ahí sí podría mejorar. El internet me sale carísimo y le sale carísimo a los emprendedores. Que el acceso en general a la tecnología del equatoriano sea más barato. Exacto. Y en términos de leyes y de regulación, a mí me encantaría, por ejemplo, que se actualice, no sé, la ley de marco, el marco legal para poder recibir inversiones. Entonces, eso en ese momento es un relajo. Y con el dolor de corazón, yo observo como cada emprendimiento que le empieza a ir bien y que va a recibir inversión, tienen que conformarse en Estados Unidos para poder tener lo que le dicen el rulebook, todas estas mecanismos que le permite tener al inversionista y al emprendedor un acuerdo de confianza. Y eso no se permite acá porque, bueno, pues es un relajo poder valorizar intangibles como el talento, como la importancia de una marca, como la importancia de una innovación. Entonces, creo que ahí hay mucha tela que cortar. Me encantaría, claro, que haya este fondo. No es mala idea que haya un fondo estatal, pero yo sí pienso que también los emprendedores tenemos la responsabilidad. Somos muy duras, digamos, de casa adentro con los más de 340 emprendedores que tenemos en Quito y 200 emprendedores que tenemos en Cumbayá, por ejemplo. Cuando me dicen, Michelle, no encuentro inversión, le digo, qué raro, porque tengo un montón de inversionistas que me vienen a visitar todas las semanas y me dicen, preséntame a alguien, pero yo no te voy a presentar a ti, porque todavía no estás generando ingresos. Ok, Mario Maldonado, ¿el Estado hasta dónde debe llegar y cómo dejar que más bien el emprendimiento privado, el emprendimiento personal sea el que cambie la dinámica del trabajo? Justamente eso les decía tras cámaras, muchas veces mencionamos que no queremos que el Estado participe, pero lo mencionamos constantemente. Coincido con Michelle, el Estado debe dar las facilidades, y lo ha dicho Vicente también, para poder generar emprendimiento, ya sea en la parte pública o privada. Pero no debe dar también las ayudas que necesita. Por supuesto, yo me atrevo a decirle a Enver, ¿por qué ese fondo no puede ser público-privado, por ejemplo? Tiene que haber una corresponsabilidad para que podamos realmente generar oportunidades de empleo, porque el Estado, y en las condiciones que actualmente se encuentra el Estado ecuatoriano, no puede ser el único que invierta recursos cuando no las tiene. Entonces, ¿por qué no puede ser, por ejemplo, son grandes propuestas creativas las de Enver, pero que sea, por ejemplo, un fondo público-privado, desde las instituciones públicas, del SECAP, de la cual yo puedo hablar y a la cual represento? Lo dijimos antes, estamos capacitando para educar emprendedores, hemos hablado con la banca pública y privada para decirles, miren, nosotros les entregamos un proyecto de la gente que capacitamos, de cada una de las personas que capacitamos, avalamos que es un proyecto viable, ustedes entregan los recursos para que esas personas que están desempleadas puedan generar incluso empleo. Si generamos emprendimiento, si decimos que de 10, 4 son jóvenes, 2 son emprendedores, pueden dar trabajo a esas 2 otras personas, pero tenemos que hacerlo. Pero tiene que ser una corresponsabilidad pública y privada. Sí. Y también de la demanda y de la oferta, perdón. Sí, también de la demanda y de la oferta, porque aquí tenemos, así como estamos exigiendo más inversión, creo que del sector de emprendimiento deberíamos exigirnos más y mejores oportunidades de inversión. No se trata de solamente dar el dinero. Los emprendedores también tienen la responsabilidad de generar cosas que van a funcionar. Solamente una cosa chiquitita, lo que decía Enver. Además, no solamente entregar el dinero. El Estado, o si es que es un fondo público-privado, debe dar seguimiento al proyecto, para que no fracase. Para que no fracase. Vicente Albornoz, ¿y la universidad está aportando, está entendiendo estas nuevas formas? Ustedes están siempre en contacto con los jóvenes. ¿Cómo ver esa fuerza de emprendimientos y todo lo demás? Sí, pero no nos dejan. No les dejan. ¿Quién no les deja? Trágico. A ver, primero, creo que es importante entender que tenemos una visión que tiene que cambiarse. O sea, las empresas públicas no son la solución para el desempleo. No, por ahí no va la solución, punto. La solución está en otro lado, en las empresas privadas. El Estado tiene que dar un marco, tiene que dar facilidades, pero crear empresas públicas para que haya empleo no es la solución. Y la visión misma, la visión ideológica de que atrás de las empresas públicas está la solución, eso hay que cambiar. Es que mucha gente en este país ha hecho carrera, su vida en función de un empleo público, pues ha comprado está muy su bien, casa pero deberían ser una minoría. La abrumadora mayoría del empleo tiene que crearse en el sector privado. Pero vamos al tema de la sobreregulación y lo que el Estado no nos deja hacer. Las universidades privadas estamos prohibidos de dar educación técnica. Prohibidos. No podemos formar tecnólogos.
Tenemos... Solo PhDs tienen que formar. Tenemos que contratar PhDs, sí, pero... Por ejemplo, la Politécnica tiene un montón de laboratorios espectaculares que no puede usar para formar tecnólogos, solo ingenieros. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es posible que nos regulen a ese nivel, que nos prohíben formar jóvenes para cosas que el mercado laboral privado demanda con locura? Bueno, la propuesta está hecha. Usted que conoce Alemania, ¿cuántos tecnólogos levantan ese país más que profesionales? Pues es que ahí hay otra visión. La sociedad misma ve que la empresa privada es la solución a los problemas y no piensa que hay que crear empresas públicas para solucionar las cosas. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son los impuestos, los aranceles que nos ponen a computadoras? Es carísimo, el acceso a la tecnología es caro, para los jóvenes especialmente caro. Y claro, la sobreregulación más grave que existe, el mercado laboral. No podemos crear empleo si es que crear empleo es un riesgo para las empresas. ¿Cómo es posible que una empresa quiebra, se quedó con una deuda laboral y les obligan a los accionistas a pagar esa deuda? Esa es la mejor manera de que las empresas no creen empleo. Entonces, si sobreregulamos el Estado, si sobreregulamos el país, si tenemos un Estado que se cree solucionador de todo y que cree que con normas, con reglas y contratos se solucionan las Vicente, cosas, en momentos, estamos como mal. decía Enver al principio, en momentos en que hay gente pobre, gente que necesita un primer impulso, un primer apoyo, el Estado no funciona Pero ahí. veamos una cosa, hay un dato muy interesante. La pobreza en el Ecuador cayó 4 veces más rápido por año entre 2001 y 2006 que entre 2007 y 2014. A pesar de que entre 2007 y 2014 teníamos ingresos impresionantes del petróleo, la pobreza cayó más lento ahí. ¿Por qué? Posiblemente porque entre 2001 y 2006 se le dejó en paz al sector privado y el empleo que se creó fue del sector privado y no del sector público. Porque el sector privado termina creando empleos para obreros, para albañiles, que son personas que salen de la pobreza con ese empleo. El sector público crea empleos para gentes con maestrías, con PhDs, con un montón de otros títulos que no eran pobres antes de conseguir ese empleo. Entonces, el que destruye pobreza y el que crea empleo para los que realmente no tienen una preparación que les permitiría llegar a ser ricos, si quiere, es el sector privado y hay que dejarle en paz. Enver, entonces, ¿no valdría más bien que estas propuestas, estas alianzas se hagan con la empresa privada y más bien entender ya que el Estado debe pasar a un segundo plano? Ahí nosotros hacemos solamente un llamado. Digamos, aquí se habla de que la empresa privada debe ser. Nosotros a la empresa privada le hacemos una invitación, a la banca le hacemos una invitación. La banca durante la década anterior recibió ganancias que no las había tenido durante toda la historia. Por ejemplo, el grupo Wright de Supermaxi, digamos, duplicó su capital inicial. La mejor etapa de bonanza para las empresas fue la del correísmo. En esa medida nosotros les decimos, las grandes empresas, en esa medida nosotros les decimos, paguen sus impuestos, además, en este momento creen de sus ganancias que obtuvieron durante los 10 años pasados, plazas de trabajo para la juventud. En esa medida, las propuestas que nosotros presentamos y que le hemos entregado al ministro del Trabajo y al presidente de la República, que sigue sin escuchar a los jóvenes en este momento, es, sí, cree empleo. Si tiene que hacer alianzas público-privadas, por supuesto, ¿Y no han visitado hágalo. ustedes a las cámaras empresariales? A las cámaras empresariales nosotros le presentamos también en el proceso electoral anterior todas estas propuestas. 200.000 plazas de empleo, exenciones tributarias para ellos, crear nuevos espacios en el aparato productivo, porque debemos entender que en estas condiciones, en el momento del país, ellos que tuvieron grandes ganancias, nosotros que estamos en crisis, echemos del hombro todos para emplear a la juventud. Okay. Nos vamos a un nuevo corte comercial, pero antes Claudia Roura nos dice quién es el políticamente incorrecto de la semana. En realidad son 58 los asambleístas del ala morenista y del ala correísta que el martes pasado se opusieron a que se conforme una comisión para analizar los supuestos vínculos entre las FARC, el narcotráfico y el gobierno de Rafael Correa. El hecho no dejó de sorprender, pues el propio presidente Lenín Moreno dijo días atrás que se debía investigar a su antecesor por la permisividad en la frontera. La oferta de transparencia y búsqueda de la verdad en un tema tan delicado como el conflicto en Esmeraldas quedaron solo en discurso. Regresamos luego de la pausa comercial. En los últimos meses hemos escuchado un sinfín de análisis que advierten el estado calamitoso de la seguridad social en el Ecuador, por la forma tan cuestionable en la que el gobierno de Rafael Correa administró el IES. Sin embargo, a los problemas económicos hay otros de carácter generacional que cabe tomarlos en cuenta. Claudia, ¿los jóvenes podrán sostener el modelo de la seguridad social en el Ecuador? Carlos, partamos de una realidad. A nivel mundial hay una población cada vez más envejecida.
La Organización Mundial de la Salud advirtió que las personas mayores de 60 años pasarán de los 900 millones en el 2015 a 2.000 millones en el 2050, mientras que la población juvenil crece a un ritmo menor, y Ecuador es un claro ejemplo. Entre el 2010 y el 2018, los jóvenes de entre 18 y 30 años crecieron poblacionalmente en un 13%, pero en este mismo periodo las personas mayores de 60 años lo hicieron en un 27%, es decir, al doble. Estas proyecciones necesariamente alteran la pirámide de la seguridad social en el Ecuador. A noviembre del 2017, en el país había 3.252.640 afiliados al IES y 389.705 pensionistas. Esto significa que 8 trabajadores en el país sostienen a un jubilado. Pero para el 2040, estudios actuariales señalan que por cada jubilado habrá casi 5 afiliados, lo cual en materia de pensiones vuelve cada vez más compleja esa relación. Dicha pirámide será difícil de sostener. Además, si tomamos en cuenta que a finales del 2015 el salario promedio con el que un afiliado aportaba al IES era de $600, pero una pensión jubilar rondaba los $550. ¿Estas cifras nos permiten pensar que la seguridad social a futuro no es sostenible? Bien, y como hemos dicho en los últimos meses, el debate ha sido sobre la deuda del IES, la forma en la que se administró el IES, los problemas que tiene el IES en cuanto a construcciones y a temas de medicina y de dotación de servicios. Pero no estamos hablando, Vicente Albornoz, de quizás lo más importante. ¿Habrá tanto afiliado en el futuro para sostener a tanto jubilado en el futuro cuando la dinámica del empleo está cambiando tan rápidamente? Y donde a lo mejor el IES se vuelve una parte incómoda. A ver, depende de qué se defina como futuro. O sea, ahorita, en los próximos 10, 20 años, el IES, si estuviera bien manejado, cosa que hay que probarla, si estuviera bien manejado no tendría ningún problema el IES porque están entrando una gran cantidad de trabajadores, 20 años que no debería tener problemas. Otra cosa es si el gobierno le exprime hasta el último centavo como lo hizo el gobierno anterior. Ya, pues. Pero eso es por mal manejo, no por un tema demográfico. Pero sí, de aquí a 25 o 30 años, el IES iba a tener una reversión de este famoso bono demográfico. Entonces ahí vamos a tener un montón de gente. Los que hoy día están cumpliendo alrededor de 18 o 20 años, se van a jubilar de aquí a un tiempo. Y ese rato sí vamos a tener un problema grande. Pero para eso hay que empezar a ahorrar. Y un problema grave del Ecuador es que ahorrar es una mala palabra. Todo el que dice que se quiere ahorrar, que es bueno ahorrar, le acusan, bueno, hasta de neoliberales saben acusar a la gente que dice que es importante ahorrar, pero el rato en que se jubilen los jóvenes de hoy, no va a haber con qué pagar las pensiones si no se ha ahorrado con anticipación. Vicente, en ese sentido, yo lo que veo es que si estamos hablando de emprendimiento, de la posibilidad de que los jóvenes miran ahora el trabajo desde otra perspectiva, en donde quizás el error, el éxito, el fracaso, el error le hace que se vuelva más inestable la posibilidad de que una persona siga cotizando a una seguridad social en el formato en el que hemos visto como IES, como tal. ¿Qué pasa si esos flujos se vuelven más inestables? Se vuelve complicado el asunto, se vuelve complicado el pagarle una pensión, pero no porque tenga flujos inestables tiene que dejar de ahorrar. Más bien al contrario, hay que crear las estructuras para que haya el ahorro necesario para que con flujos inestables sí se pueda ahorrar. Y ya no necesariamente el IES como figura, como tal, como lo vemos ahora, debe seguir existiendo. Lo ideal sería tener cuentas privadas, o sea, no privadas, personales de ahorro. Es decir, yo ahorro, para mí el IES me garantiza una pensión básica y el resto es lo que yo ahorro para mí. Porque a mí personalmente me duele un poco que yo los lunes trabajo para el IES, pues. O sea, básicamente el 20% del sueldo de uno se va para el IES. Entonces, los lunes trabajo para el IES. Pero de ahí tenemos nuestra jubilación y nuestra pensión catastrófica. Mañana me dedicaré a trabajar para el IES, obviamente, pero buena parte de eso se va a pensiones. Pero ¿llegaré a recibir yo mi pensión con el IES tan mal manejado? Claro, ahora, si es que yo tuviera una cuenta personal y supiera que, voy a recibir una pensión básica del IES y el resto de lo que ahorro es para mí, probablemente ahorraría mucho más. Perfecto. Y estaría dispuesto a hacerlo. Mario Maldonado, no se puede pensar en un mejor empleo en el trabajo del futuro si no reformamos algunas premisas alrededor de la seguridad social. Por supuesto, hay cambios que hay que hacer y la principal premisa tiene que ser que ningún gobierno, sea cual sea y la tendencia que tenga, no puede tocar los recursos que son de los afiliados. Debería ser intocable y no se ha cumplido. Y no es un tema de los últimos 10 años. Todos quienes hemos sido cercanos a política sabemos que los gobiernos de turno han hecho caja chica de la seguridad social en el país. Así que debería, primero, desde la Asamblea Nacional, debería haber la sanción más grave
al funcionario que toque los fondos de la Seguridad Social. Pero si a futuro vemos que la concepción de empleo es distinta y que quizás ese empleo usted no plantea que sostiene debería el IES. desaparecer el IES. No planteo que debería desaparecer, planteo que el IES debería reformarse para adaptarse a estas nuevas formas de emprendimientos y todo. Por supuesto, de acuerdo a lo que dice Vicente, por ejemplo, deberían haber cuentas particulares, intocables, en la cual yo, Mario Maldonado, tenga ahí todos los recursos que he aportado, así como todos los afiliados, y obviamente eso garantiza que voy a tener una jubilación digna. Obviamente hay muchos temas en los cuales hay que perfeccionar, pero asimismo hay temas importantes, en los cuales, por ejemplo, el IES ha ayudado para que varias familias puedan emprender en su casa. La encuesta nacional de empleo dice que el 36% de los empleados en este país cotiza al IES. O sea, hay un gran universo cautivo por vincularlo, por ejemplo. Por supuesto. Pero porque es difícil afiliarse al IES, es complicado vencer el tema de la informalidad en ese sentido. Justamente, hay que brindar las facilidades del Estado. Ahí el Estado tiene una participación importante y hay que brindar el escenario y las condiciones para que incluso las personas que emprenden puedan tener facilidades para afiliarse. No solamente dependiendo de un patrono, pero eso también depende de que el gobierno de turno respete independientemente las políticas de Estado que tengamos en cuanto a seguridad social, el no tocar los recursos, porque lo que hemos escuchado en el video es que nos preocupa que de aquí a 20, 25 años yo ya no tenga, o alguna persona que nos escucha de 18 años ya no tenga su jubilación. Independientemente, Carlos, de las políticas que tú planteas que son importantes, de las mejoras, de lo perfectible que puede ser el manejo de la seguridad social, lo importante es que no se toquen los recursos del seguro. Perfecto. Enver Aguirre, y en ese sentido podemos pensar que un derecho inalienable de la gente es la seguridad social, pero ¿cómo hacerle que esa seguridad social evolucione hacia las nuevas formas de entender el empleo? Por ejemplo, los sectores sindicalizados, las centrales sindicales que conforman el Frente Unitario de Trabajadores, quienes componemos el Frente Popular desde la Juventud, planteamos, por ejemplo, el tema de la sindicalización por rama. Es decir, hay unas áreas de trabajo alrededor del país que deberían organizarse, que deberían generar capacitación, mejora de sus servicios y en esa medida acceder a la seguridad social. Pero el tema de la seguridad social, para que no quiebre el IES, para que los afiliados de aquí en 20, en 30 años tengan aseguradas sus pensiones, sus recursos jubilares, etcétera, necesita tener una eficaz administración de los recursos. Y eso pasa no solamente porque un gobierno no toque los recursos, sino por la composición autónoma del consejo directivo del IES. Porque lo que ha pasado es que hay gobierno, hay empresarios, hay trabajadores, pero resulta que quien pone la dirección del IES y quien maneja los recursos es el gobierno. Entonces ahí los fauleados siempre somos los trabajadores de este país. Pero viendo un poco más allá, la idea de una sindicalización como tal no está ya por fuera de la concepción del trabajo moderno. Cuando nos referimos a sindicalización hablamos de la organización sobre las áreas del trabajo. Hablamos entonces de un proceso de capacitación en función de los oficios y profesiones que tenemos los distintos sectores del Ecuador. En esa medida hablamos de capacitación, hablamos de mejora del servicio, hablamos de acceso a derechos, hablamos de cotizar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, hablamos de engrosar el aparato productivo para mejorar las condiciones de ingresos y competitividad del Ecuador. ¿Ustedes estarían dispuestos a aceptar reformas al IES más flexibles, quizás como para mantener el sistema de seguridad social si es necesario? Ustedes se han puesto siempre a eso. Nosotros aceptamos las reformas en tanto y en cuanto se respeten los derechos de los trabajadores. Si eso asegura pensiones, si eso asegura salud, si eso asegura préstamos para los trabajadores, por supuesto que todas las reformas que vayan en beneficio de los trabajadores las vamos a aceptar. Michelle Arévalo Carpenter, ¿y los laboratorios de innovación en los que ustedes trabajan reflexionan sobre el tema del IES? ¿Se preocupan sobre el tema de tendremos o no jubilación algún día? Constantemente, en realidad creo que somos de los pocos que estamos preocupándonos de esto, pero no por las mismas razones que ustedes. Compartimos. Obviamente un mejor manejo es necesario, pero para nosotros creo que el tema de, pues el IES y los sistemas de seguridad social a nivel mundial tienen que repensarse también porque existen tendencias claras, no solamente generacionales, sino también a nivel mundial de tecnología, etcétera, que nos están diciendo claramente en dónde vamos a estar en unos años más. Para el año 2027 va a ser el primer año en el cual hay más freelancers, que son estos profesionales independientes, que gente digamos, en un trabajo, exacto, en un trabajo regular en el cual estás en dependencia. Entonces, si tenemos más del 50% de los trabajadores en este año en una calidad de profesional independiente y sistemas de seguridad social que ni siquiera facilitan, digamos, este tipo de aportes por un lado, y por otro lado también gente, profesionales independientes que no tienen ningún incentivo ni confianza de aportar, entonces vamos a tener una clara
crisis ahí. Y no porque hay un tema demográfico, no. Es porque la gente ya no confía y cuando eres un profesional independiente tienes la opción. Yo he leído Estás trabajando desde tu cocina. Yo he leído algunos papers que dicen que el trabajo va a ser un bien escaso en el futuro y que en algún momento los estados van a tener que pensar en la posibilidad de subsidiar unas manutenciones mínimas a todo el tema de la población, porque no va a haber actividades en las cuales uno puede emplearse en el futuro. No sé si eso suena muy apocalíptico. Sí, no, en realidad lo que nosotros estamos observando es que, o sea, entendemos claramente, por ejemplo, que para el año 2030, 30% de los trabajos van a ser reemplazados por la inteligencia artificial. ¿Qué significa eso? ¿Qué tipo de trabajos van a ser reemplazados? Son los trabajos manuales repetitivos, los trabajos que tienen mucho que ver con lo que hace menos humano a un trabajo. Pero por otro lado van a existir muchos más trabajos nuevos que hacen todo lo que una computadora no puede hacer. Y ahí es cuando tenemos que ser un poquito más críticos de los sistemas de educación. ¿Qué estamos enseñando? ¿Estamos enseñando a la gente a hacer robots menos eficientes que una inteligencia artificial? ¿O estamos enseñando realmente a la gente a tener el pensamiento crítico, que es súper necesario? Vamos a tener el tema, por ejemplo, de creatividad, razonamiento lógico, ser un buen manager de personas, por ejemplo, gerenciar talento. Esas son las cosas que no estamos enseñando en ningún momento. Y son los trabajos que van a ser necesarios, ¿no? 85% de los trabajos no existen, los 85% de los trabajos en el 2030 no existen ahora. Entonces no sabemos para qué estamos capacitando a los chicos, a estos jovencitos. Entonces necesitamos empezar a pensar de diferente manera en cómo se va a repensar también la seguridad social. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en etapa de conclusiones. Denver Aguirre, ¿se proyecta un panorama claro para el empleo en los jóvenes del Ecuador? Todavía no. El gobierno ha propuesto un diálogo, propuso la creación de la generación de empleo para la juventud, todavía no lo hace. Le exigimos o le planteamos que construya prácticas estudiantiles para los estudiantes secundarios, prácticas preprofesionales para los estudiantes universitarios, le proponemos la creación de una empresa nacional de reciclaje y les proponemos a las empresas privadas que los capitales que ganaron durante la década anterior sean invertidos en la generación de empleo, especialmente para la juventud. Mario Maldonado. Bueno, entender que la solución de un problema tan complejo como la desocupación en el área juvenil debe ser una solución que debe ir de la mano, ámbito público y privado. Ninguno debe estar en primero o en segundo plano. Segundo, desde mi punto de vista, en el emprendimiento está la solución para poder emplear a toda esa juventud a nivel del Ecuador y a nivel mundial que necesita una oportunidad, y para aquello también deben hacerlo la parte pública y la parte privada. Y tercero, no olvidarnos también que hay una gran masa de desocupación en personas que ni siquiera han podido acceder al bachillerato, a la educación técnica o tecnológica, y es ahí donde también debemos fortalecer el apoyo desde el Estado, y vuelvo y repito, desde la parte privada, para poder generar emprendimientos valiosos que mejoren su calidad de vida. Michelle Arévalo Carpenter, ¿qué es lo políticamente correcto? Bueno, aquí tenemos en temas de empleo 3 grandes oportunidades que surgen. Está, por ejemplo, la economía de los microtrabajos, lo que le dicen la economía de la uberización. Ahí también hay una gran oportunidad. El reto aquí es que también el sector público sepa actualizarse, sepa entender y encontrar ese balance ideal para que por un lado no se vulneren derechos y se puedan respetar los derechos, pero por otro lado dar oportunidad a este tipo de economía de microtrabajos. Y por otro lado está desde el mundo de la innovación el emprendimiento. Y el emprendimiento va mucho más allá de simplemente impulsarlo con fondos. Creo que hay una responsabilidad importante de todos los sectores en educar mejor, en capacitar mejor, en generar mejores oportunidades de inversión para así atraer inversionistas y finalmente pues pensar en emprendimiento no como un tema de autoempleo, sino más bien de empresas pequeñas que a futuro van a generar muchísimos más empleos en el futuro. Vicente Albornoz. En la historia del Ecuador hemos visto muchísimos momentos en los que ha habido oportunidades para que el Ecuador crezca, se expanda, y los hemos desperdiciado uno tras otro, empezando con el boom cacautero de comienzos del siglo XIX hasta el último boom petrolero que terminó hace un par de años. Hemos desperdiciado muchas oportunidades y hoy tenemos una oportunidad con la fuerza laboral. Van a entrar como nunca a la fuerza laboral mucha gente joven, los más preparados de toda la historia del país. Si no creamos el ambiente necesario para que se cree empleo para esa gente, si seguimos creyendo que el Estado es el que tiene que solucionarlo todo, si es que seguimos sobreregulando al sector privado, no vamos a poder aprovechar eso, que es el boom demográfico que ha sido la clave para que muchos países den un salto hacia el desarrollo.
o la aprovechamos o será una más de las oportunidades perdidas de nuestra historia. Y la forma exponencial en la que la tecnología y las comunicaciones nos cambia la vida no admite más demoras. El Ecuador debe entrar con absoluto compromiso a debatir el futuro del empleo. La misión está en manos de las universidades y las empresas, pero también en la de los políticos, pues como hemos visto en este programa, la calidad del empleo no solo que garantizará el progreso de las personas más jóvenes del país, sino también el bienestar de las generaciones más adultas. Todo un equilibrio social. Hasta el próximo programa. Así concluimos Políticamente Correcto. Nos vemos el próximo domingo. Siga disfrutando del feriado y de la programación de Coavisa.